Pauta de Análisis en la 100.5. Esto es Pauta de Análisis en la 100.5. Nos escuchas también en Antofagasta en la 99.1 y en Valparaíso y Temuco en la 96.7. A ver, solo una pasada breve. Creo que la información es de último minuto, de un punto de prensa que hacía el fiscal nacional, el director de la PDI, el ministro de Seguridad. Tiene que ver con esta situación de al menos 42 gendarmes del penal Santiago 1 que están siendo investigados por el Ministerio Público y por la Policía de Investigaciones. Escuche bien las razones: por cohecho, por enriquecimiento ilícito y por lavado de activos. Los funcionarios de Gendarmería están siendo indagados por facilitar la distribución de drogas en el penal, por el ingreso de celulares, alimentos de alta calidad y alcohol, y también por permitir el acceso de visitas indocumentadas que se reúnen con miembros de organizaciones delictuales. Es decir, así opera el crimen organizado. Esto no es el hallazgo de casos pequeños de corrupción, de que entraste un celular, de que entraste comida. Estamos hablando que hay desde el Ministerio Público imágenes de un momento en que una persona sin documento ingresó a la cárcel de alta seguridad Santiago 1 y lo hizo evadiendo todos los controles que supuestamente tiene ese recinto penitenciario, el más seguro del país, comillas, y que incluyen registro biométrico a través de huella dactilar. O sea, ese nivel de seguridad que tiene. Bueno, ¿para qué? Para reunirse con bandas criminales. Es decir, llega un extranjero sin documento, se reúne con el jefe probablemente en un recinto carcelario y así opera. O sea, este golpe es un golpe de marca mayor respecto al crimen organizado. Lo último que dijiste me parece que de todos los datos es el peor. O sea, el que ingrese una persona no identificada a reunirse con un líder del crimen organizado aquí en una cárcel en nuestro país es terrible. No se le sigue la pista. ¿Por qué se reunió? ¿Qué información obtuvo? Es decir, sigue operando el crimen organizado desde dentro de nuestras cárceles. Dijimos, o más bien las autoridades han dicho, tenemos el control de las cárceles. Claro, el control periférico puede ser, pero si no tiene el control de lo otro, del aislamiento que tienen que tener, como nos decía el fiscal nacional Ángel Valencia, estamos perdidos. Tienen que estar aislados completamente, sin contacto con el exterior, y estas personas con el beneplácito de un grupo de gendarmes corruptos lo podía seguir teniendo, es decir, seguir controlando la prostitución, el ingreso migrante, la extorsión, el narcotráfico, entre otros delitos que ellos acostumbran. Describía el fiscal Marcos Pastén, que está a cargo de esta indagatoria, que solo los decomisos fueron por 6.300 millones de pesos. Es decir, es una red muy bien estructurada. A ver, digo para que veamos las cosas en la complejidad que tienen. Esto no es que nos está pasando a nosotros. Es la manera de operar del crimen organizado. Es la manera de operar cooptando, pagando a los funcionarios. ¿Tú sabes cuánto cobraban según la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente? ¿Cuánto se cobra por esto, por que alguien sin papeles pueda visitar un recluso? Tenía tarifa. Según la indagatoria que se está llevando adelante, lo estoy leyendo en Ciper Chile, 60.000 pesos para que alguien sin papeles pueda visitar un recluso. O sea, un desconocido, un NN, una persona sin visitar, documento a la cárcel de máxima seguridad. No, eso de verdad es horrible. Son 8:07 de la mañana. 100% news, 0% fake. Pauta de Análisis en la 100.5. Bien, momento de seguir con el análisis de lo que ocurrió el fin de semana en la elección presidencial, donde José Antonio Kast, por más de 16 puntos de ventaja, se quedó con la presidencia de Chile sobre Janet Jara. Y queremos conocer la mirada de Jaime Quintana, presidente del PPD. Tiene mucha experiencia política y seguramente ha hecho su lectura ya, ¿no?, con el pasar de las horas, de lo que ocurrió, de por qué ocurrió y qué es lo que se viene para el sector. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, les saludamos. Sí, muy buenos días, Claudia y Gerardo, un agrado. Sí, efectivamente ha sido una situación, no así tan inesperada, pero bueno, hasta cuando nos llega la situación cuesta finalmente aquilatarla y ahora vienen, claro, todos los análisis que habrá que hacer. ¿No era tan Ojalá inesperada, tengamos dice? tiempo. Usted entendía hace cuánto que no iban a ganar esta elección. Yo creo que en las últimas 2 o 3 semanas, creo que finalmente igual había una esperanza después de la primera vuelta, donde ya dejará aquí a primera, porque siempre entendimos que esto era una nueva elección, la segunda vuelta, pero finalmente se dio en una clave más bien de suma aritmética, que era uno de los riesgos más altos. Y no una clave de más ciudadana, más de trayectoria de vida. Evidentemente la trayectoria de vida, su historia, su meritocracia, como el propio Parisi señalaba respecto de Janet Jara, muy parecida a lo que es la vida de la mayoría de los chilenos. Pero finalmente no se dio en esa lógica, sino una lógica más política y influyeron muchos más factores, digamos.
Jaime Quintana, usted es senador, es presidente del PPD, un partido importante en el mundo de la socialdemocracia, de la centroizquierda. Una cosa son lo que usted dice, como mirar esto como en perspectiva de lo que fue solo la elección presidencial, pero cuando bajamos los datos y vemos que en todas las regiones de Chile ganó José Antonio Kast y que en la mayoría de las comunas del país ganó no solo la derecha, sino una derecha más dura y más extrema que la que Chile Vamos, por ejemplo. Y ustedes pierden también en sectores populares. ¿Cuál es, no solo la reflexión, cuál es como el mea culpa que hace el mundo del progresismo chileno respecto de no haber podido interpretar a esa ciudadanía, haber conectado con esa ciudadanía? A ver, lo primero que uno podría decir, y si quiere pasar página luego en este análisis, es decir, mire, aquí hay un fenómeno de la ultraderecha en el mundo, luego también que hay una alternancia en las últimas 5 elecciones, y podemos quedarnos porque yo creo que hay algo de eso. Ya. Eso es para pasar un análisis rápido, digamos. Sí. Y Simplista, yo creo que ¿no? es idea. Es simplista eso. Sí, bastante simplista, pero esos son objetivos, son Claro. datos reales y eso explica en alguna medida. Pero yo creo que esto es mucho más multicausal de lo que uno puede imaginar. Hay que mirar mucho más elementos, por de pronto el gobierno también. O sea, me costaría a mí, decir, con todo lo que importa un gobierno en el cuatrienio, decir el gobierno no es un factor, también lo es. Es las coaliciones también, o las no coaliciones. ¿Y cómo, perdón, Y las listas parlamentarias, todo influyó. ya, ¿cómo influyó el gobierno de Gabriel Boric en esta derrota? Yo creo que es un factor relevante. Es un factor relevante porque, queriéndolo o no, ya hace algún rato, y los gobiernos tienen que tomar nota de aquello, se viene dando esta lógica de un plebiscito del gobierno turno, y por lo tanto, cuando alguien no habla de la alternancia, también se explica lo mismo. Y por lo tanto, un factor que hay que tener en cuenta. O sea, nosotros aceptamos, no es que ya aceptamos, tal vez no pudimos contrarrestar la instalación hábil del comando de Kast de la frase de Chile se cae a pedazos. Y se caía a pedazos hasta anteayer, porque ayer ya no se caía a pedazos, era cosa de un noticiero increíble. Chile cambió, ¿eh? Pero bueno, así son las reglas del juego. Pero Jaime Quintana, una cosa también de los sectores, de los gobiernos, de los partidos, de todo, y fallamos en eso. Claro, una cosa es que a lo mejor las elecciones terminan siendo plebiscito con los gobiernos anteriores. Eso también, digamos, es parte de procesos políticos habituales. Pero mi pregunta es si este gobierno, su gobierno, el de Gabriel Boric, fue especialmente tuvo una responsabilidad más directa en el sentido de su gestión, de su evaluación como presidente de un partido de gobierno. ¿Es que el gobierno lo ha hecho mal, lo ha hecho bien? O sea, yo creo que este es un gobierno que tiene algunos aspectos pendientes, y yo quisiera en esto valorar toda la evolución que ha tenido el presidente Boric por lo menos desde el segundo proceso en adelante, fuerte, una evolución respecto de comprender, y eso habla muy bien de cualquier persona, digamos, y sobre todo una autoridad, por la responsabilidad que tiene, de ir asumiendo tareas que probablemente no estaban en su programa original. Eso que hizo bien Boric finalmente probablemente no permeó hacia abajo, hacia los sectores medios del gobierno, no se comprendió. Esto de la superioridad moral no es solo un tema de Jackson, es un tema que acompañó a este gobierno lamentablemente en todo su periodo. Eso no pudo ser lamentablemente sacado del libreto original. ¿Dónde lo nota usted, eso de la superioridad moral que permeó el gobierno permanentemente? O sea, en la desconfianza hacia sectores del oficialismo, hacia otros sectores del oficialismo. O sea, yo creo que el tema de haber dejado mucho más encaminada, que es un tema que yo he señalado en otras instancias de gobierno también. Yo sé que a algunos no les gusta esto, pero este es mi rol de presidente de partido, esto es lo que piensa el PPD por lo demás. Creo que este gobierno debió haber dejado más encaminado un proceso de una coalición. Y eso lamentablemente no es así, pero para que eso ocurra tiene que construirse confianza. Y confianza no existieron durante mucho tiempo. Creo que yo lo dije en su momento, lo advertí claramente al gobierno. Bueno, la prueba de fuego era la municipal pasada. Y eso lamentablemente no ocurrió porque también hay sectarismo dentro de esto que podría ser... ¿Sectarismo del Frente Amplio, dice usted, senador Quintana? Yo no diría de un partido... ¿Pero de quién? ¿Pero sectarismo?
Lo que pasa es que a veces hay más cultura de coalición o hay menos cultura de coalición. Claro. ¿Por qué nosotros transversalmente, en todo momento hasta ayer, hemos señalado y lo seguimos reiterando, que Yanez Jara fue una candidata extraordinaria? En muchos aspectos, lo digo, tiene que ver con, y esto todo el partido, no solo el PPD, no solo por el esfuerzo enorme que hizo, el coraje que tuvo, su capacidad de meterse en tantos temas en tan poco tiempo, porque convencamos que Kast venía con este proyecto más de una década, y Jara 7 meses, fuerte, en serio, desde que ganó el primario en mayo. Y tuvo una capacidad enorme, un despliegue, una fuerza, una tenacidad, pero también tuvo una mirada, una voluntad de coalición, y eso es súper importante el liderazgo del Estado. Senador, Sí. Cuando usted hace estas críticas o análisis, al final de cuentas, que tiene que ser crudo, probablemente si uno no hace un análisis bien, no diagnostica bien y no va a reparar bien, ¿no? Si mal identificar la enfermedad, mal el remedio. Gerardo, perdón, que yo interrumpo. Usted dijo, yo tenía alguna experiencia así, efectivamente, y como me tocó también lo que pasó con Piñera 1, cuando perdimos con Frey, Piñera 2, cuando perdimos con Guillé, y probablemente en el primer caso con Frey, solo no hicimos este análisis y pasamos, seguimos cascando, seguimos de largo. Y bueno, claro, evidentemente se puede ganar, se puede perder, pero hay que hacer este análisis en profundidad. Por eso yo he planteado a mis colegas también, iniciemos esto desde la base, convoquemos a los alcaldes, o al revés, que los alcaldes, dado que perdimos votos en el territorio, votos populares, que los alcaldes nuestros e independientes también, todos los que quieran, nos ayuden a ver qué pasó en el territorio. Oiga, pero ayer escuchaba yo al diputado Jaime Sá, del Frente Amplio, jefe de bancada, y cuando aparecieron estas críticas, que no eran solo las suyas, sino que vinieron unas del Partido Socialista, Marco Vilavaca, escuchaba, dijo, acabemos con el raterío, hay que hablar menos y escuchar más. Es decir, no le gustó ese análisis, que empezaran a revisar, a buscar responsabilidades para poder corregirlas. Entonces, ¿cómo lee usted eso? Que recién estaba hablándome de la superioridad moral. ¿Tiene que ver con eso? O sea, van a haber intentos de acallar una reflexión honesta, sincera y profunda. Eso va a ocurrir, pero eso es un error, porque finalmente la centroizquierda, el progresismo, el actual oficialismo va a seguir existiendo. O sea, ayer tuvo una decisión importante de todos los partidos del oficialismo. Yo valoro mucho que la democracia cristiana haya dicho, nosotros nos mantenemos en esta coordinación que fue la campaña Yanez Jara. Sí. Eso no es menor, eso hay que valorarlo. Pero si alguien piensa que vamos a barrer bajo la alfombra y seguir como si nada, no, yo creo que, bueno, ahí falta experiencia también. Sí, bueno, en una mirada, hay una mirada corta de los procesos y una mirada más larga. En esa mirada más larga, no son pocos, senador Jaime Quintana, los que consideran que su frase, cuando usted habló de la retroexcavadora, ¿no es cierto?, hace ya varios años atrás, por lo menos 6 años atrás, 7, marcó un poquito más, pero esa frase, claro, de la retroexcavadora marcó un antes y un después. Evidenció una manera de hacer las cosas, evidenció de alguna manera una forma de querer desmantelar lo que había, una crítica feroz a lo que había. ¿Usted no hace algún mea culpa respecto de lo que implicó esa frase? Porque esa retroexcavadora sí retroexcavó, sí movió cosas. Sí, pero las retroexcavadoras también construyen y mira... Pero la suya construyó... Sí, yo creo que una frase, o sea, por lo menos permitió remover algunos cimientos que nos servían en materia educacional y probablemente seguir haciendo. O sea, si en esa frase no lográbamos sacar adelante reformas educacionales, que habrá que mejorar algunas. Yo sé que el gobierno que viene tiene fuertes críticas a eso, pero ahora también tenía que ver con el TAE, con sacar muchas cosas de educación. Lo que decía usted... Hay cosas pendientes. Claro, o sea, hay cambios profundos que hay que hacer. Usted decía, vamos a poner aquí una retroexcavadora porque hay que destruir los cimientos anquilosados del modelo neoliberal de la dictadura. Remover creo que era la frase, el verbo exacto era remover. Pero bueno, el mismo sentido. Bueno, solo de remover o destruir los cimientos anquilosados del modelo neoliberal de la dictadura. Destruir fue la destruir, ¿ya? Ahí habla del lucro, de la discriminación, del tema de la educación, pero cuando hablamos del modelo neoliberal de la dictadura y hoy día gana un candidato que votó por el sí, ¿envejeció mal su frase? No necesariamente, porque finalmente todos estos procesos, a propósito de construcción, son procesos también. Y yo creo que el país necesita
cambios profundos, y probablemente desde la otra óptica, de la óptica de la ultraderecha que hoy día triunfa, de herederos de Pinochet, efectivamente, bueno, probablemente también estés pensando en hacer cambios importantes a lo que, claro, probablemente le van a llamar de otra manera a la maquinita, ¿no? Senador Jaime Quintana, y eso usted, bueno, vuelve a decir que Chile necesita cambios profundos. La gente, a su juicio, ¿eso expresó en el voto el domingo? Se dijo del candidato algunas cosas que encontré de algunas figuras políticas de su sector. Pinochetista, nazi, sin capacidad de acuerdo, no presenta proyecto en 16 años que estuvo en el Parlamento, va a acabar con todos los beneficios sociales que se han avanzado. Y no pasó nada. O sea, ¿qué se leyó mal? Bueno, todavía el gobierno no empieza, pero eso es un temor que muchos chilenos ya tienen. No, pero la frase que se repetía. Pero digo que eso no causó efecto en la gente. No causó efecto, pero evidentemente eso es parte de la... No, porque eso es parte de la reflexión que también tenemos que hacer. O sea, ¿cuánto están pesando factores, ¿no es cierto?, dicotómicos como la dictadura, no dictadura, como el valor de la democracia, probablemente? Eso es parte de una reflexión mucho más profunda, y yo simple dirigente partidario normal, creo que vamos a necesitar a muchos intelectuales de distintas culturas, no solo de la centroizquierda, que nos ayuden a mirar, a repensar este proceso. Por eso, bienvenida a la reflexión honesta, sincera, y no tratemos de cercenar esa discusión que pero usted mismo, practicarnos en serio lo que ocurrió. Sí, senador Jaime Quintana, presidente del PPD, usted mismo dice que en derrotas anteriores, por ejemplo, los dos gobiernos de Sebastián Piñera, ustedes no hicieron esa gran reflexión. Le escuchaba ayer a Francisco Vidal, que decía que esta es lejos la derrota más grande que ha tenido la izquierda. ¿Usted coincide con eso? ¿Y qué posibilidades ve de que se haga realmente un mea culpa? Porque podrían también, ¿no es cierto?, entrar en estado de negación y seguir hacia adelante sin procesar mucho esta derrota. Sí, pero no tiene por qué ser necesariamente un vía crucis, una vía dolorosa, ¿no es cierto? Tiene que ser una reflexión en serio. Esto va a tomar tiempo, va a requerir de muchos actores, por eso yo planteo que le pidamos, primero, antes que seamos los actores políticos, nosotros, claro, tenemos que opinar si conducimos partidos, nos expresamos opiniones personales, en mi caso por lo menos. Porque ya inició una discusión ayer, ¿no es cierto?, en su mesa, en su comisión política ese día atrás, que va a continuar en un Consejo Nacional, bien entrado en enero. Entonces, estamos en ese proceso. Pero hay que hacer esta discusión. Yo creo que lo peor es cercenar el debate, decir no, tratémoslo con cuidado, tratémoslo con amor, y no, hay que hacer el debate en profundidad. Y con eso va a tener costo, seguro. Y con respecto a las cosas que sí puede detectar de lo que votó la gente, es decir, lo que busca la gente, al parecer, ¿qué encontró usted allí? Y que quizás podría cambiar la forma en que ustedes ven ciertas cosas, ¿no? Usted decía mover los cimientos hace unos años y ahora dice la gente quiere grandes cambios. Le vuelvo a preguntar si quiere esos grandes cambios o a lo mejor hay un reflejo de otra cosa. Le vuelvo a responder que la gente quiere cambios. Probablemente los cambios no están en la misma dirección que nosotros veíamos. Pero la gente quiere cambio. O sea, no nos olvidemos que aquí al PPD le usurparon la frase, la fuerza del cambio. O sea, nadie tiene ninguna duda, ustedes como periodistas, que tienen también su experiencia, saben que la fuerza del cambio fue una lucha también contra la dictadura. O sea, de eso estamos hablando. Por eso aquí los cambios menores, no estamos hablando de cambios menores. En cualquier caso, hay unos y otros que creen que en Chile faltaron cambios. Ahora, si efectivamente los cambios correctos son los que quiere bueno, en opinión de la mayoría probablemente sí, pero nosotros tenemos otras convicciones que tendremos que defender esos cambios. Por eso la fuerza del cambio fue el eslogan del PPD original. Sí, Jaime Quintana, esa reflexión que tiene que hacer la izquierda, la centroizquierda por esta derrota electoral y política, ¿tiene que ser a su juicio junto al Frente Amplio o el socialismo democrático ya debería abrir aguas respecto de lo que han sido de lo que ha sido esta ni siquiera coalición, pero de que han trabajado juntos en este gobierno de Gabriel Boric? ¿El socialismo democrático tiene que abrir aguas, hacer camino propio? Primero convengamos que el gobierno del presidente Boric tiene adelantos muy importantes. Por eso que el país ya desde hace 24 horas ya no se cae a pedazos. Eso en todos los planos, ya nadie está hablando de eso. Tiene mucho adelanto. Otra cosa es que costó comunicarlo, que costó plasmarlos bien, a lo mejor algunas cosas no se aprovecharon del todo bien. En materia de seguridad, a mí me cuesta imaginar 5 cosas distintas que el nuevo gobierno puede hacer. Me cuesta mucho imaginar. En materia de fortalecimiento de las policías avanzó más que nunca, en legislación qué decir, en apoyos concretos a la policía, a la coordinación de la policía. Cuando este gobierno parte había una disputa entre PDI y Carabineros. Hoy día hay una colaboración extraordinaria, hay una coordinación extraordinaria entre las policías. Yo creo que
perdimos una batalla y mal perdida, porque además probablemente no supimos explicar, y ahí tiene responsabilidad el Ministerio de Seguridad, seguramente, en el tema de las expulsiones. Sí, pero respecto del O las futuro, regularizaciones. sí, La vamos a ver, regularización vamos a ver próxima, ya del próximo año vamos a ver finalmente cuánto José Antonio Caz puede mover la aguja ¿Cuánto y va a hacer expulsar? cambios. Eso ¿Cuánto va lo a vamos a ver. expulsar? Pero respecto, ¿Cuántos kilómetros de zanja se van a construir? sí, eso lo vamos. Cuando en el mundo no hay ningún país, salvo Corea del Norte, que cierre sus fronteras en el siglo Ya, XXI. pero la pregunta es otra. La pregunta es si a su juicio, como presidente del PPD, el socialismo democrático tiene que separar aguas con el Frente Amplio y el Partido Comunista. No tiene que separar agua. Este no es el momento para separar ni un agua. Hay que valorar también cosas, por eso te decía, positivas que hizo este gobierno, cerrar bien este gobierno. La unidad debe ser un factor esencial. Creo que la propia candidata en su discurso, Janet Jara, en el barrio París hace unos días, el domingo, señalaba la importancia de escuchar a la ciudadanía. O sea, eso es súper autocrítico también. Hay que ver qué cosas no entendimos de la ciudadanía. Pero yo no creo que el tema sea separar agua. Senador, yo creo que sí hay que reflexionar colectivamente. y quizás mi pregunta más bien es, ¿habrá que cambiar el orden de la forma en que las ideas se impusieron? Me refiero a los anillos concéntricos, la superioridad moral que usted mencionó. Decía ayer José Miguel Insulza, hablábamos con él y dijo, abdicamos a lo que representaba la concertación desde el 2017 en adelante. Quizás hay que cambiar el orden de esas ideas, hay que volver a defender la suya, porque ahora está supeditado usted bajo el Frente Amplio, se entiende, porque ellos tienen el gobierno, ¿no? ¿Habrá que cambiar ese orden? Bueno, yo creo que es probable que eso haya que modificar ese orden. Mira, cuando intentaron reemplazarnos, digo, al PPD y a la centroizquierda, se impugnó fuertemente, incluso antes del gobierno del presidente Boric. Yo dejaría fuera al presidente Boric, no tiene responsabilidad, es un actor más, pero cuando se intenta hacer eso, la crítica que se le hacía a la concertación era que, y con razón, que perdimos los movimientos sociales. Bueno, en estos 4 años perdimos la votación popular. Yo no sé qué es más grave. Entonces, por eso es que esta reflexión no puede ser superficial y no puede ser... Por eso, ¿se dieron demasiado usted ante el Frente Amplio en algún momento? ¿Se afebraron con eso? Sí, pero también, insisto, en la autocrítica también hay que considerar que nosotros debimos haber reflexionado mejor a partir del 2010, porque esa reflexión que no se hizo bien, que no se cerró bien, significó no hacer una adecuada valoración de la Concertación, que es una de las coaliciones más exitosas en el mundo. ¿Por qué cree 20 años. ¿Por qué cree que dejaron de interpretar a los sectores populares, Jaime Quintana? Bueno, esa es una pregunta que yo creo que hoy día es central y no sé si hoy día tenemos la respuesta, pero probablemente no en este gobierno, también para ser justo, porque a este gobierno se le acusa de cuestiones de la izquierda woke identitaria, eso todos lo hemos escuchado. Pero para ser justo, esto es un gobierno que también sacó leyes adelante de carácter universal, muchas, si no la gran mayoría, o todas, porque no serían leyes. Entonces, primó lo universal. Pero en la narrativa probablemente primó más lo identitario. Pero en la práctica el presidente Boric se jugó por leyes universales. Y por eso es que hay que valorar también el cambio que él tuvo nada más entrado a este gobierno. ¿Y no ve algo más bien práctico o más bien todo lo contrario, crudo y lógico, que va siempre a ser una traba si es que siguen tras el liderazgo de Janet Jara, una candidata comunista, leninista, marxista? Es mucho más difícil eso, quizá explicárselo a la gente, ¿no? Bueno, fue nuestra candidata hoy día, nos sentimos orgullosos de haberla acompañado, es una extraordinaria persona, liderazgo, candidata también, desde luego, en condiciones muy adversas, desarrolló esta candidatura. Ahora, falta mucho todavía para lo que venga en 4 años más, donde evidentemente el mundo progresista, por eso valoró lo de la actual coordinación de todos los partidos, incluida la ADC, pero hay que trabajar también con los liderazgos son todos muy importantes al momento de perseverar en este análisis. ¿El presidente Gabriel Boric, a su juicio, sigue siendo un liderazgo a futuro que podría liderar este mundo de la izquierda, de la centroizquierda? ¿Lo ve en él? Desde luego. ¿Y Janet Jara? Janet Jara y seguramente algunos liderazgos que van a surgir de la centroizquierda, del socialismo democrático, no le quepa ninguna duda. Y mientras más liderazgo y mientras más clara la idea y mientras más profundo el análisis y la propuesta de futuro que le ofrezcamos a Chile,
cuando corresponda. Ahora, ya estamos viendo, perdón, el tiempo se va. Ya hemos visto en estos días una suerte de enfrentamiento de análisis y diagnóstico entre el Frente Amplio y el socialismo democrático. El Partido Socialista, a usted lo veo un poco más relativo, tiene una mirada respecto del rol del gobierno y que el rol del gobierno afectó la elección, y el Frente Amplio más bien que tiende a defender la figura del presidente Boric. O sea, No, yo no soy relativo en el sentido de que, porque leí ayer la declaración de un dirigente del Frente Amplio que decía que no fue incidente, imposible que no sea incidente. Todos los gobiernos son un factor de análisis esencial, por lo que le representan, por lo que convocan, ¿ah? Por lo que aglutinan o no aglutinan. Entonces, el gobierno es un factor, y yo creo que pesó, sin duda, y no pesó para bien. Bien. Por distintas razones, pese a lo mucho que hizo este gobierno, pese al avance, pese a que por lejos el país no se queda a pedazos, finalmente lo que quedó, con lo que se quedó la ciudadanía, es con una imagen negativa del gobierno. Y ese es su problema. Y por eso tenemos un tiempo para cerrar bien. Muy bien, senador Jaime Quintana, un placer haber conversado con usted. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Muchas Un agrado. gracias. Adiós. Buen día, Claudia. Gracias. Gerardo. Chao. Chao. Gracias.